Hola, buenas noches, qué gusto que nos acompañen. ¿Cómo estás, mi querido César, en esta noche de miércoles reflexión? Gracias a Dios, muy bien. Gracias a Dios aquí, contentos, tranquilos, leyendo un rato la palabra, aprendiendo de la escritura. Esperemos que también nuestros hermanos estén dispuestos a abrir la escritura, a aprender de la palabra y pues acompañarnos en esta transmisión. ¿Cómo ves, Alex? Pues muy bien, también aquí le mandamos saludos al hermano Oscar Gallardo que está haciendo posible la transmisión y pues estaremos viendo otra parte más del pecado. Ya vimos las consecuencias del pecado en cómo rompen esa relación entre Dios y el hombre, las consecuencias en forma individual, las consecuencias del pecado en el individuo, las consecuencias del pecado en las relaciones o para con el prójimo y la sociedad. Y pues hoy nos toca ver las consecuencias del pecado incluso en la creación, César. ¿Cómo es corruptor el pecado, no? Sí, Es verdaderamente un cáncer para la creación de Dios. ¿Cómo fue que pudo ser implementado en el hombre y de ahí contaminar, hacer metástasis, ¿no? Por así decirlo, incluso aún a otros órganos como la misma creación de Dios? pues sí, y creo que lo hemos repetido, es tan importante y pertinente verlo, porque creo que a veces minimizamos el efecto del pecado, lo destructivo del pecado, lo pernicioso del pecado, y creo que a través de revisar lo que la misma Escritura nos dice, nos lleva a tener un mayor entendimiento y dimensionar lo que ocasiona. Pero, pues, ¿qué te parece si oramos para empezar esta reflexión? Vamos a orar en esta tarde. Padre, queremos en esta noche, tarde, noche, Señor, el ponernos delante de ti, rogando que la palabra que se exponga, los textos que estemos mencionando, la reflexión que se haga respecto a estos textos, ayuden a nuestro corazón a no minimizar el pecado y sus consecuencias y a obrar pertinentemente, Señor, para ir preparando un pueblo digno para ti, que nuestros pensamientos, nuestros dichos, nuestras obras te honren, porque tú te mereces la honra, Señor. Ruego que llegue este tema a los corazones de mis hermanos y aún aquellas personas que se conectan por primera vez, que encuentren en este mensaje eh, instrumento útil, algo útil para que ellos puedan cambiar su perspectiva con respecto a quién es el Señor y quién es su palabra. Nos ponemos en tus manos y les bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues una vez más en el libro de los orígenes, en Génesis, encontramos también este asunto. Si gusta, le damos lectura a Génesis 3, 17 al 19, si nos acompaña ahí en su Biblia, en el libro de Génesis, capítulo 3, versículos 17 al 19. Es muy específico, no hay nada que explicar. Cuando damos lectura a esto, dice, y al hombre dijo, en este caso obviamente Dios al hombre, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, y aquí viene, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta el día que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Cuántas implicaciones en estos dos versículos, no? Algo que me llama la atención, Alex, de lo que estás leyendo ahorita, que es en el versículo 17, 18, 17, al final del 17, dice, maldita será la tierra por tu causa. Ese por tu causa creo que lleva implícito el decir, tu voluntad, fue movida tu voluntad para pecar. No fue que de repente el pecado te llegó por sorpresa, algo que no querías hacer y siempre sí como que fuiste conducido, algo que te empujó, algo que era en contra de tu misma voluntad, sino está implícito ahí, cuando dice por tu causa, tú eres el responsable, tú estuviste conscientemente de acuerdo en haber comido de ese fruto y por eso es por tu causa, ¿no? Dice, maldita será la tierra por tu causa. Sí, de hecho lo dice al principio del versículo 17, dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él. O sea, ahí está diciéndole, tú sabías, tenías una instrucción, tenías un mandato, y sin en cambio, tú tomaste la decisión de transgredirlo y comer. O sea, sí le está diciendo, esto está sucediendo, la tierra va a ser maldecida por tu causa.
Qué importante es leer la escritura, perdón, Alex, por una interrupción, pero qué importante es poner atención a estos detallitos de la escritura, porque no es una sola vez la que se ha de haber presentado de repente una interpretación incorrecta cuando leemos que fue la mujer la que primero pecó, llevó y le dio a Adán para que comiera. Y entonces uno puede pensar, bueno, es que Adán estaba como distraído, adormilado, estaba por amor a su esposa, infinidad de cosas que pueden cruzar por la mente de uno. Pero este texto es demasiado claro, ¿no? Dice, obedeciste a la voz de tu mujer. Para empezar, ahí está, tú lo hiciste, esto fue lo que hiciste. Segundo, comiste del árbol, yo te dije que no lo hicieras y tú comiste. Entonces es tu causa, tú eres el responsable. No le eches culpas ajenas ni a la mujer, ni a la serpiente, ni a las condiciones, ni que estabas dormido, ni que estabas cansado. Tú eres el responsable de esta situación, de esta maldición. Sí, e incluso puede haber una incorrecta interpretación, decir, ya ves, aquí dice que no obedezcas a la voz de tu mujer, pero se está refiriendo a que en esta ocasión, en este caso específico, para no salirnos del contexto, le está diciendo, en este asunto obedeciste más a la voz de tu mujer que a la voz mía, ¿no? Muchas veces la esposa puede ser un conducto de Dios para que recibas el consejo de Dios, puede ser ese complemento, esa ayuda idónea que te puede dar un buen consejo, una buena ayuda, un buen comentario, una buena aportación. No podemos decir que aquí está diciendo, ya ves, no hay que hacerle caso a la voz de la esposa. No, para no descontextualizar, en este contexto específico y en esta situación específica, le dijo el Señor, yo te di un mandato y sobre mi mandato escuchaste más a la voz de tu mujer, ¿no? Para que nada más quede clara esa parte y no la vayamos a sacar en contexto de que, ya ves, no le hagas caso a lo que tu esposa te dice, sino más bien en este caso específico y en este mandato específico, lo que hizo Adán fue poner por encima del mandato de Dios y de la voz de Dios, la voz de su esposa, ¿no? Y viene esta consecuencia que sí habla de una clara contraposición de la creación misma hacia el hombre, cuando le dice el Señor que te va a producir espinos y cardos, ¿no? O sea, hijo, dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta el día que vuelvas a la tierra, pero en el 18 dice, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Está diciendo, algo que a lo mejor no había en el Edén, sí lo va a ver después, ¿no? Y dice, es como que la tierra esté en oposición al hombre, al haber sido maldecida o al entrar en esa corrupción, y algo que pudiera haberle sido más fácil al hombre, más cómodo, se le complica a causa de la desobediencia y de que es maldecida la tierra. Y fíjate que aún incluso cuando no es propiamente por comodidad, pero a final de cuentas, el que siembra espera ver el crecimiento de lo que siembra y en algún momento ver quizá floración e incluso está esperando los frutos. O sea, eso es lo que tú estás esperando. Y cuando eso no viene, es frustración. Entonces, ¿tú qué esperas de tu esfuerzo? Pues la recompensa a tu esfuerzo para que tú puedas también incluso poder aprovecharlo y bendecir a otros con ese fruto, ya sea en tu trabajo y demás. ¿Cuánta gente está buscando verdaderamente trabajo y no lo encuentra y eso es frustrante? ¿Cuánta gente sí está trabajando, pero no le pagan o no le pagan a tiempo? Eso también es frustrante. Es a lo que se está refiriendo la escritura, ¿no? Sí. ¿Por qué de repente tú encuentras una empresa donde tú vas a prestar tus servicios y lo estás haciendo de manera diligente, eres puntual, eres correcto con las actividades que te están mandando, pero a la empresa no le están pagando sus clientes y a ti te están retrasando el salario? ¿Por qué pasa eso? Por el pecado. Consecuencia del pecado. Sí, así es. De hecho, es ahí lo que está mencionando, ¿no? Te va a producir esto. Y los que nos ha tocado, a mí me tocaba en mi adolescencia ir a provincia donde mi papá tenía un terreno y mis abuelos cultivaban la tierra, y tú veías, los veías trabajando bajo el rayo del sol, con sombrero, pero como cuando llovía y en ciertas épocas que había rocío, como cuando pegaba el sol subía así como que el vaporcito de que la resolana pegaba en la humedad de la tierra y subía como un tipo de vapor, más la resolana que estaba pegando por encima, ¿no? Pero tú veías que para que se diera ese fruto, justamente lo que ellos llamaban la calabacilla, tenían que irla arrancando para que no se trepara y no cubriera las plantas de maíz o de haba y las terminaran derribando o ahogando, ¿no? Y tú decías, híjole, de verdad, que ya en la práctica a veces dices, qué trabajo para esas personas estar al pendiente de estar arrancando la flora perniciosa, las plantas parásitas, por decirles, para que se pueda dar el fruto, ¿no? Y tú dices,
sí, cuando lo ves en la práctica, uno lo ve cuando va al mercado, ya te lo estás comiendo, pero el proceso anterior, dices, para muchos hombres, mujeres, es un trabajo bien pesado y que se sigue cumpliendo hasta hoy eso que dijo el Señor en la palabra, ¿no? Y que si la tierra no, qué bueno que no hubiera esas plantas, dirías, pues ya sembré, ya nada más esperar a que se den, pero no tienes que cuidar que ese tipo de plantas parásitos no afecten a las otras y se pueda dar la cosecha, ¿no? Fruto, incluso, ¿no? Ya después estás viendo el crecimiento, ya está el fruto, y de repente una plaga ataca tu fruto, y meses perdidos de mucho trabajo y de mucho esfuerzo. ¿Por qué sucede todo esto? Por la maldición desde el inicio, ¿no? Exactamente. Maldita será la tierra por tu causa. No es cuestiones ajenas, no son cuestiones alternas, es el responsable no es Satanás, el responsable es el hombre. Satanás puso la tentación, pero el Satanás obedeció, como tú bien lo comentaste aquí, porque le dice al Señor, obedeciste a la voz de tu mujer y yo te había dicho a ti. Yo a ti te dije y tu mujer te dijo y preferiste la voz de tu mujer a mi voz, ¿no? Entonces, por tu pecado, la tierra es maldita, eres tú el responsable y vas a cargar con estas consecuencias. Así es. Dice, y fíjate, lo menciona en Salmos 8, del 4 al 8, es el lugar de preeminencia o de liderazgo más bien que puso el Señor de señorearse de la creación, y cómo era el plan original del Señor que en este gobierno humano o en este mayordomía o administración humana sobre lo que Dios lo había puesto sobre la fauna, sobre la flora, como fracasa el hombre por su pecado, ¿no? Dice en Salmos 8, 4 al 8, dice, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honra. Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Y uno lee esto y dice, híjole, ¿cómo sí puso Dios por encima de todo al hombre? Pero ¿qué ha pasado con todo eso, no? Porque no hemos mencionado tampoco que en ese proceso de que la tierra fuera maldita, también llegó un momento que así como los animales vivían en armonía en el Edén, ya después, pues ya surgen las especies depredadoras que se comen unas a otras y empieza también ahí el nivel de corrupción, como el pez grande se come al chico, y en toda la fauna ves esa depredación del más fuerte contra el más débil, del más hábil contra el menos, y ahí está también la corrupción que vino como parte de esa maldición de la tierra. Fíjate, todos los seres vivos, ya sean plantas, bacterias, insectos, animales mayores, seres muy complejos o seres muy simples, toda la parte, todos los seres vivos, Dios los hizo al mismo tiempo. La Biblia es clara en esto para no pensar en cuestiones de evolución, ni microevolución ni evolución, sino porque dice la palabra que Dios hizo todo de acuerdo a su género, de acuerdo a su especie. Ya estaban todos los tigres, ya estaban todos los leones, ya estaban todos los cabritos, pero como dices, vivían y convivían sin que hubiera depredación, muerte para sobrevivencia, porque también la Escritura nos instruye diciéndonos que la causa de que haya muerte es el pecado. El pecado es el que le da fruto a la muerte. Por eso podían convivir los animales y comían hierba y no había muerte, aunque parezca esto muy extraño y la gente puede hacer sus elucubraciones diciendo, pero los tigres tienen dientes de carnívoro y entonces es porque tienen que comer carne, etc., etc. Todas estas cosas se pueden intuir por lo que se ve, pero a final de cuentas lo que predomina sobre el pensamiento del hombre tiene que ser la palabra de Dios que está por encima de todo. ¿Cómo funcionaba eso? No lo sabemos a ciencia cierta, algún día nuestros ojos lo verán, porque es lo que Dios promete, ¿no? Exactamente, algún día. ¿Y de qué se trata esto? Que a final de cuentas, como dice la Escritura, antes no había muerte, no había animales comiéndose animales, porque eso incluiría la muerte, y la muerte solamente es introducida por causa del pecado. Eso es lo terrible, eso es realmente lo que puede llenarnos de asombro. O sea que los animales no se mataban para comer, no. ¿Y por qué se empezaron a matar? Por el pecado del ser humano, por el pecado del administrador de los bienes que Dios se había puesto
a su, digamos, gobierno en la tierra. Exactamente. Y es parte de la corrupción, ¿no? Porque uno dice, bueno, uno ahora ve normal que ciertas especies que son carnívoras, que son depredadoras, pues ya lo traen en su instinto, ¿no? Y que es normal que lo hagan. Pero eso porque vivimos ya dentro de la etapa de esa corrupción. Pero en el principio, como dijera el Señor Jesucristo, no fue así. No, pues, En el principio los animales estaban en el Edén y no se atacaban, no eran carnívoros, aunque tuvieran garras, aunque tuvieran colmillos, comían hierba, ¿no? Y fue el pecado lo que trajo esa corrupción, esa perversión de su naturaleza, porque también fue pervertida su naturaleza y dejaron de ser lo que habían sido para convertirse en lo que ahora son, ¿no? Entonces, y en todo lo ves, ¿no? Hay plantas que también son una plaga contra otras, ya sea hasta en el mar, hay plantas acuáticas que invaden y terminan con la flora o no impiden que pase el sol y los peces de abajo se mueren. O sea, hay una serie de cosas que uno dice, en todos lados uno puede ver belleza, pero al mismo tiempo también ves corrupción, ¿no? En cualquier lugar donde te pares. Pero aunado a eso, tú dices, bueno, el administrador de lo que Dios creó, que es el hombre, el ser humano, también cómo ha utilizado su inteligencia de manera, por el pecado, ha utilizado esa inteligencia de manera incorrecta, teniendo avances en la ciencia, pero que esa ciencia ha servido para contaminar la creación, para sobreexplotar la creación, para valerse de la creación, para enriquecerse, para sus fines, y ahí también expresa el hombre su pecado y su condición caída hacia la creación, de cómo puede sobreexplotar bosques, selvas, contaminar mares, ríos, en pro de una ganancia personal, de una meta personal de riqueza, de poder o de lo que fuera, y cómo aún en la creación el ser humano manifiesta su pecado hacia la creación en ese sentido. Como la codicia, ¿verdad? Por teniendo dinero, queriendo más, hacen como su Dios al dinero, precisamente, como dices, manifiesta el pecado, se busca el beneficio personal en perjuicio de la misma naturaleza y de otros seres, incluso el prójimo, y entonces es trastocado absolutamente todo. Como bien lo dices, Dios permite el avance de la ciencia. Él es el dueño de toda la ciencia. Ciencia es conocimiento y Dios conoce todas las cosas. Y Dios le provee al hombre las herramientas para conocer. La observación, la reflexión, la experimentación, son cosas que Dios permite en el hombre y por eso existe incluso hasta la medicina. El Señor dice, yo enviaré medicina, abundancia de paz y de verdad. El Señor manda al hombre, provee al hombre de todas estas herramientas y el hombre las toma y por su pecado las trastoca y lo convierte en algo perverso, lo convierte en algo pernicioso, lo convierte en algo destructivo. Y siendo él el administrador, ¿cómo le llamaríamos a un administrador que lo único que está buscando es aprovecharse de su propio puesto para enriquecerse a él y a la gente, a sus allegados? ¿Lo veríamos como un buen administrador? Obviamente, ¿no? Porque nada más está para saciar los apetitos de su propio estómago. Exactamente, y ahí se muestran hasta en cosas como la carrera por bélica. Tú te das cuenta cómo hay lugares apartados del planeta donde hacen pruebas atómicas y ese lugar queda desolado, ¿no? Para animales, para plantas, inerte completamente, para el ser humano. No permite la vida, ¿no? Entonces, no permite la vida y son lugares grandes, ¿no? Donde y hacen ensayos atómicos en la profundidad del mar, en desiertos, en diferentes lugares que uno dice, el hombre finalmente somos tan insensatos y necios en nuestro pecado que a la vuelta de, ¿cuánto te gusta, César, de que se estableció y se llevó a cabo el proceso el proceso científico, por decirlo así, de la metodología científica? ¿De cuántos siglos estamos hablando? ¿De 2 siglos? De todo este el método científico. No, tiene muy poco en la ilustración a la fecha, sí, como de 1700, 1800. Estamos hablando de 2, 3 siglos. ¿Cómo el hombre en 3 siglos está prácticamente terminando con el planeta? Y cómo se sigue avanzando en esa carrera de riqueza, de la carrera armamentista, de intereses personales, de riqueza, etcétera. ¿Cómo, en cuánto tiempo más el hombre puede terminar con la creación de Dios? Si es que el Señor no viene antes, que más bien la palabra dice que no va a ser el hombre,
pero ¿hasta qué grado antes de que el Señor venga, el ser humano va a dañar al planeta, va a dañar el medio ambiente antes de que el Señor venga? Y fíjate, otra vez, una vez más, el pecado, cómo hace su aparición en el corazón del hombre, porque nosotros vemos cómo estos grandes conglomerados, en los productos que fabrican, en la manufactura de sus mercaderías, dañan el medio ambiente. Ya sea que echen desechos a ríos que antes eran de agua pura, ahora se han convertido en ríos de agua sucia o de agua contaminada, las pruebas nucleares, sus productos que dañan la salud de infantes, que lejos de matarlos, lo que hacen es los deforman directamente desde el vientre de su madre. Y todos podemos señalar esas grandes empresas y conglomerados. Mira qué malvados allá, mira qué perversos allá, mira qué terrible es aquella empresa. Qué bueno que existen tales organismos para poder cerrar esas empresas y que se haga justicia. El que querramos justicia es algo que Dios puso en nuestro corazón. Pero el que no la hagamos y que no estemos señalando es por causa de nuestro pecado. Porque incluso, hermanos en Cristo, gente que ha sido tocada por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo le ha dado vida para reconocer al Señor Jesucristo, ¿cómo se conduce como administrador de las cosas que Dios ha puesto en sus manos con referente a la naturaleza? ¿Siempre correcto? No. Y de hecho lo hablábamos en la mañana, ¿no? Como ni siquiera a veces somos ni siquiera buenos administradores de nuestro propio cuerpo, ¿no? Teniendo excesos al comer, excesos al beber, que la gente cuando fuma, la gente que se droga, el consumo excesivo de azúcares y carbohidratos, la falta de ejercicio, la falta del sedentarismo, el desorden en dormir, y tú dices, aún en eso a veces somos tan pésimos administradores de lo que Dios nos ha dado, que tú dices, si con nosotros mismos no somos buenos administradores, imagínate con la creación. Y a lo largo de todo el planeta hay muestras en todos los continentes de este daño que se le está haciendo a la creación, al planeta, ¿no? Creo que es algo que nosotros tenemos que prestar atención. ¿Para qué fuimos llamados? ¿Para qué fue constituida la iglesia? ¿Cuál es el propósito de Dios para el planeta y cómo Dios va a utilizar a la iglesia para sus propósitos? Y no tenerlo nosotros como que fuera del foco. Acabas de mencionar con respecto a la administración de la salud de nuestro propio organismo, de nuestro propio cuerpo. Este cuerpo que tenemos, lo tenemos nosotros en administración, no en posesión. No es nuestro cuerpo y puedo hacer con él lo que yo quiera. Para empezar ahí, nosotros le debemos este cuerpo al Creador. Él fue el que lo formó y de él somos. A él le debemos cuentas. Entonces, lo que yo haga con este cuerpo, incluso también tengo que entregar cuentas porque fue creado en perfección, trastocado por el pecado, pero por la pura misericordia de Dios, Dios también creó mecanismos para que mi propio cuerpo tuviera alguna forma de regeneración, ¿no? Incluso empiezas a cambiar tu dieta, empiezas a cambiar tus vicios, que le llama a la gente malos hábitos, que más bien son vicios, cambias vicios, cambias dieta, te pones en movimiento, empiezas a consumir, en lugar de beber tantas aguas azucaradas o carbonatadas, empiezas a tomar agua natural. ¿Y qué cambios ves en tu salud? Sí, pues son evidentes, ¿no? Evidentes. Tus hábitos, por ejemplo, simplemente estar expuesto a las pantallas, ahora son tan necesarias y tan comunes que a veces se sobreexpone uno a esta radiación de la luz. ¿Qué pasa con la vista? ¿Qué pasa con el cerebro? Tanta exposición. ¿Qué pasa si lo regulas? ¿Cómo cambia tu perspectiva, tu salud? Hace no poco tiempo, un hermano nos estaba dando un testimonio. Brevemente, él nos decía que él se pasaba 16 horas más o menos al día sentado en su taxi. Todo el tiempo, subía y bajaba, incluso a veces comía en el taxi. Nada más bajaba, pasaba a hacer sus necesidades, regresaba otra vez al taxi y le daba todo el santo día al taxi. Está pésimo de salud, dice este hermano. Ya después de varios años de tener este tipo de conducta, de régimen, de hábitos, de vicios, de repente él cambia de trabajo. Para irse al trabajo consigue una bicicleta y entonces él empieza a avanzar quizá 16 kilómetros en bicicleta todos los días. Dice, bajé de peso, se aclaró más mi perspectiva. Dice, ahorita me preguntan y me dicen, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes? Dice, yo respondo sin mentirles, mejor que nunca.
¿Qué fue lo que cambió nada más? El dejar una vida sedentaria por una vida como Dios nos creó para tener actividad. O sea, cómo Dios permite incluso por su gran misericordia que nuestro propio organismo se pueda regenerar. Por misericordia, no nos lo ganamos. Es nada más gracia de Dios en nosotros. Pero nuestro pecado incluso nos lleva a esta situación. O con nuestro alrededor. ¿Cómo cuidamos el agua? ¿Cómo cuidamos incluso la energía eléctrica de nuestra casa, la cual contamina afuera? ¿Cómo cuidamos el uso de productos químicos? ¿Cuántas cosas, Alex, tienen implicaciones acerca de la mayordomía de lo que Dios nos ha dado? O para ir 5 cuadras utilizas el coche, ¿no? ¿Por qué? Porque no quieres ni caminar y contaminas con eso. O como cuando vas a un lugar de recreación, si vas a un bosque, si dejas ahí tirada tu basura y todo. Y nosotros ya como cristianos, más que porque a veces nos digan las autoridades de cuidar esas cosas, uno decir, pues es que el Señor nos puso sobre la creación para cuidar la creación, para administrar la creación, para fomentar el cuidado de esa creación, de los ríos, de los mares, de los bosques, de todo lugar. ¿Por qué? Porque es el Señor a los hijos de Dios, desde un inicio en el Edén, le dio esa consigna de que cuidara y labrara el huerto del Edén. Para nosotros como hijos de Dios es lo mismo, o sea, cuida la creación en la cual yo te puse, en todo sentido, ¿no? El aire, las aguas, el medio ambiente, los ecosistemas, cuídalos porque es creación mía. Y a veces como cristianos somos descuidados en eso, ¿no? Pero aún en el plan de Dios, ¿cómo está que eso también va a ser redimido, va a ser rescatado? Porque el apóstol Pablo en la carta de los Romanos habla muy claramente también de cómo no nada más se va a extender al hombre el que sea redimido de esta condición, sino aún la creación. Dice en Romanos 18, 19 en adelante, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación está esperando que los hijos de Dios, aún en este tiempo, nos manifestemos, ¿no? Creo que es Romanos 8, ¿no? Sí, Romanos 8, 19. Ajá. Sí, como dijiste 18, para que si están buscando ahí en la cita bíblica. No, es Romanos 8, versículo 19, y dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y ve hasta lo que dice, versículo 20, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. O sea, Dios fue el que maldijo la tierra, fue el que sujetó a esa corrupción, pero lo hizo por consecuencia del pecado del hombre. Pero mire lo que dice el versículo 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos, versículo 22, que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros. Pero vea cómo aún la creación está anhelando que este tiempo de corrupción ya termine y que sea redimida de este estado en el que se encuentra. Fíjate que igual para ir cerrando ya este tema, es mucho más grande de lo que podemos abarcar en solamente media hora, pero yo creo que nos invita a hacer conciencia de cómo estamos nosotros administrando los bienes y los dones que Dios nos ha dado para poder nosotros tener cuidado de lo cual nos ha puesto como señores. Y esto no significa solamente el cuidar el agua o cuidar el uso de combustibles fósiles, todas estas cosas que sabemos que están muy de moda. Y también aparte que se puede extrapolar a otro sentido. El Señor nos puso a nosotros para enseñorearnos de la creación. Y al estilo de lo que el Señor Jesucristo dijo. Dijo, si alguien quiere ser el primero, sea el servidor de todos. Es decir, si nosotros vamos a administrar esto, tenemos que hacerlo sirviendo, con humildad y con sencillez. Pero no irnos al extremo de lo que también las tendencias actuales están haciendo, de poner a las criaturas a las cuales nosotros estamos por señores, a que nos enseñoren a nosotros. Y te pongo un ejemplo que... Perdón, y no nada más que se enseñoren a nosotros, sino que a veces la subimos al nivel de un ser humano, ¿no? Cuando el Señor dice que es una bestia, un animal. Exactamente es a lo que me refiero con este ejemplo. No es una vez, Alex. En varias ocasiones yo he visto gente que tiene a su mascota arriba de la carriola y al niño con una cuerda del brazo. En verdad, o sea, dices tú, pues ¿esto es broma? No, y no nada más ves esas cosas curiosas, que más bien son lamentables de repente, sino incluso gente que toma sus mascotas
como si fueran verdaderamente humanos, los humanizan. Les ponen ropa, les ponen zapatos, los cargan, los besan, les ponen la mamila, los acuestan con ellos, los tratan como si fueran bebés. Obviamente el animal, sea gato, sea perro, o sea otro tipo de mascota, se acostumbra a esas cosas. Pero realmente, ¿cuál es el rol del hombre para la creación? Eso es lo que tenemos nosotros que recuperar para poderla cuidar, pero con el mismo papel que Dios nos ha dado como señores de la creación. Y primero, para cerrar, quiero, ya que se comentó hace rato, de que realmente las cosas eran diferentes y cómo las cosas van a volver a su origen. Amén. En Isaías 11, del 1 al 5, nos habla del advenimiento del Mesías y de aquel tiempo en que Él va a regresar. Y no quiero leerlo para no perder más tiempo, pero fíjate, del versículo 6 hasta el versículo 9, cómo habla de ese restaurar el orden inicial que hubo en Génesis, en el huerto de Edén. 11:6 dice, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. Otra vez van a volver a comer nada más hierba. La vaca y la osa pasarán. La osa no es carnívora, pasarán es comer pasto, hierba. Sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja. Aquí está bien claro. Otra vez, ajá. El niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No habrá mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento del Señor como las aguas cubren el mar. Esto es la creación y nosotros mismos como hijos de Dios estamos esperando que suceda de nuevo. Esa es justamente la esperanza que tenemos, ¿verdad? Como al ser eliminado el pecado, el causante de la tentación que lleva a cabo pecado, haber sido restaurada la parte esta que nos llevaba de nuestro ser a tener esta concupiscencia que gestaba el pecado, al quitarse el pecado, también se quita la muerte y entonces está este estado ideal, ¿no? Que pareciera un poema o que pareciera una figura, pero el mismo texto no nos da algún aviso de que esto vaya a ser nada más como una figura retórica. Nos está hablando de algo que sí va a suceder, que es la llegada del Mesías. Dice, saldrá del tronco de Isaí un vástago, es decir, el hijo de David, el que tanto tiempo ha estado esperando Israel y que ahora también nosotros los cristianos sabemos que viene y que regresa por nosotros. Sí, no es una aspiración, esto es una profecía que se va a cumplir al regreso por segunda vez del Mesías. Y es lo que todos estamos esperando para que aún la creación sea redimida y sea restaurada. Pues ahí está la reflexión de este miércoles, mi querido César. Pues gracias a Dios por su palabra y con todo el corazón rogamos a que nuestro Señor nos vaya transformando la mente que a veces está un poco oscurecida por la falta de conocimiento y que esto nos ayude a ir haciendo también cambios en nuestra vida práctica, ¿no? Así es. Pues antes de despedirnos solamente le recordamos, está ahí en la página de Calacuaya, están en diferentes redes de aquí también del Centro Cristiano, la invitación a que ya se empiece a inscribir a los cursos bíblicos, no lo deje hasta el final, ya puede entrar a la página de Calacuaya y ahí puede ver la liga, en este momento lo están poniendo en su pantalla, donde viene también la dirección, la liga para que usted se pueda inscribir a los cursos bíblicos. No se espere hasta el final, siga creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor Jesucristo a través de los cursos también y pues invite a otros para que también puedan participar, no se quede con la bendición. No sé si hay alguna otra cosa más que añadir. No, nada más recordarles que aquí está el libro del hermano Gilberto Rocha y pues que esta fiesta que pasó apenas este domingo pasado, ustedes la hayan disfrutado y que también... No, es el 14. Sí, es el 14. Ya pasó, sí, ya pasó este domingo pasado y lo que tenemos es el regreso a los grupos de niños. Por favor, no deje de traer a sus pequeños para que sean discipulados aquí en la congregación y también a usted le invitamos a que se involucre en el discipulado de sus pequeños en casita. Bueno, pues le agradecemos mucho el haber estado con nosotros en esta transmisión y pues sin más nos despedimos de esta transmisión. Muchas gracias a nuestro hermano Oscar que está en controles técnicos, que siempre está apoyándonos en esta transmisión y a usted que también en casita
nos acompaña durante este tiempo. Que tengan buen descanso. Buenas noches. Bendiciones. Se escucha el sonido de su majestuosa voz.